no hay más que investigar y hacer algo. Y no, muchas veces he oído que el segundo mejor momento para ahorrar es hoy. El mejor era ayer. Exacto, pero pues ya no se puede hacer nada. Entonces, investigar y ahorrar. Y ahorrar me refiero también una cultura de ahorro, porque a veces es, mira, aquí me va a llegar mi semana, mi quincena, mi mes, y si me sobra, ahorro. Y debe ser eso al revés. No, primero ahorras y luego ya ves en qué te pones a gastar. Nunca va a sobrar. Entonces sí, esa es una bolsita más, así como el alimento, como el transporte y demás necesidades que tenemos. El ahorro está ahí, ¿no? O sea, no es lo que va a sobrar, porque si no, nunca vamos a lograr. Hay que ponerlo siempre como prioridad. Bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es su espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Bienvenidos a Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y estoy muy emocionada el día de hoy porque, como ustedes saben, este espacio, la idea es darles herramientas para cumplir sus sueños y para cumplir la libertad financiera que todos deseamos. Y estoy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema esencial, crucial, súper importante que sí o sí debemos checar. Y tenemos aquí a mi súper amigo René Resendiz, que él es actuario. Él es egresado de la UNAM. Él tiene muchos diplomados con la Conducef y es especialista en pensiones. En ver cómo le vamos a hacer en esa etapa en donde estamos hablando de 20, 30 años, que ya no vamos a tener ingresos, que no sabemos cómo vamos a estar de energía, oportunidades, salud. Hay veces que nos dicen vamos a seguir trabajando, pero no sabemos si es posible. Y por eso René está metidísimo en esos temas para que nos asesore cómo le podemos hacer. Muchísimas gracias por estar aquí, René. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, y antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Es un gran espacio. Es un honor para mí estar aquí para platicar un poquito de mí y de lo que hago. Gracias. Muchas gracias. Y ayúdanos a conocerte un poquito más. ¿Cómo empezaste con todo este tema? Pues fíjate, el tema de la actuaría, de hecho, me voy a ir un poco más, mucho más atrás en tema de la educación. Relativamente se me hacía un poco fácil las matemáticas, primaria, secundaria, en el CCH. Y dices, bueno, pues vamos a ir al algo relacionado con matemáticas, pero enfocadas en algo más práctico, yo decía, ¿no? Uh-huh. Cuando entro a actuaría, y yo creo que a muchos les pasa, es otro mundo. O sea, tal vez podía ser bueno, tal vez, pero realmente aquí ya es muy diferente. Sí. Los 2 primeros semestres, la verdad es que tambaleas y dices, ¿en qué me metí? ¿Vale la pena seguir aquí o me voy a cambiar? Y bueno, realmente seguí. De hecho, reprobé una materia, la pasé y bueno, y luego ya de ahí en adelante. Entonces, era como matemáticas pero enfocadas, ¿no? Tronco común ahí están con los biólogos, los computólogos, matemáticos. Okay. Y mi respeto, o sea, actuaría vemos matemáticas, pero ahí sí es otro nivel. Los matemáticos, no, completamente mis respetos. Y en los últimos semestres es donde uno decide para dónde irse. Afortunadamente, el campo del actuario es amplio, o sea, finanzas, estadística, demografía, seguros, pensiones. Sí, y entonces ahí es donde había un maestro que yo tenía ahí, no sé si todavía se da clase, ¿no? Carlos Lozano Natal, muy bueno, buenazo, tenía la fama de que no era fácil con él pasar la materia. Dije, no sé si voy a aprobar, pero sé que voy a aprender. ¿Seguro? Digo, afortunadamente pasé. Luego esos son los maestros que más recordamos, los que nos hacen sufrir. Pasé y pues de ahí fue el origen de ahora que me está gustando y de hecho pues de esto me gusta y de esto vivo, ¿no? Ok. Entonces en ese momento ya ahí es cuando él dice, oye, bueno, acabamos con él, le dije, oye, ¿me puedes ayudar con la tesis? Y dijo, sí, ¿qué crees? Hay una vacante ahorita, ¿no? Entonces él tenía un despacho actuarial local
Y se aprendió mucho. O sea, era desde mandar la propuesta, la talacha de los cálculos, la cobranza y todo. O sea, la verdad es que se aprendía mucho, ¿no? O sea, Claro. el ser pequeño ayudaba mucho para que se pudiera desarrollar todo. Entonces ahí fueron como 3 años y medio y luego brinqué a otra empresa multinacional, ¿no? Muy buena. Pero, y se aprendió muchísimo. O sea, realmente, digamos, la dimensión era mucho más cosas, pero también el nivel de estrés a veces era muy fuerte, ¿no? Entonces, a pesar de eso, estuve 17 años y con algunos amigos de la facultad decíamos, oye, ¿qué tal si nos independizamos? Entre la duda sí o no, la empresa tuvo movimientos, como que fue casual, porque la empresa tuvo movimientos de personal. Yo ya quería salirme, pero era por eso. En la pandemia nos reuníamos los amigos que queríamos independizarnos. Y nos reuníamos los viernes en Zoom. Okay. Pero realmente era para recordar las historias de la facultad. O sea, realmente Claro. decimos, vamos a hacer esto. Oye, ¿te acuerdas Y nada que esto? más se ponían a y platicar. no avanzábamos, digo, muy padre y todo, pero no avanzábamos. Y entonces creo que el movimiento de personal de la empresa, pues era como una patada que necesitaba como para emprender, ¿no? O sea, realmente, ¿sabes qué? O sea, te vas a emplear de nuevo en esto con otra empresa. O ya te o avientas. si ya tenías la idea, ¿por qué no te avientas? ¿No? Claro. Entonces a veces ahí era necesitamos ese empujoncito para salir de la zona de confort. Y ya te lo puedo decir, fue en marzo de hace 2 años y y en junio, o sea, le echamos muchas ganas ahí ellos y en junio ya se implementó la empresa, ¿no? Entonces, y platícanos exactamente qué es lo que hacen en tu empresa. Ok, son diferentes giros. Por un lado es consultoría. En esa parte, digamos, estoy yo más enfocado. Por un lado es lo más, digamos, comercial o común en pensiones. Ok. ¿Qué se refiere en pensiones? Mucho es consultoría porque hay mucha gente que quiere o tiene la necesidad de pensionarse, ¿no? Que decimos, y ahorita tal vez se va a profundizar un poco más, el tema de estoy trabajando. ¿Y qué voy a hacer después? Mucha gente no sabe si ya tiene las condiciones, le faltan, tiene una pensión que le va a alcanzar a tener igual o equivalente al último salario. Sí. Porque, bueno, tal vez a veces dice, no me alcanza, ¿no? Y tienes un monto. Y si la pensión es más baja, o sea, si no te alcanzaba, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, esa consultoría, mucha gente no identifica que se puede pensionar. Me enfoco más al IMSS, pero también está el tema del ISSSTE. Ok. Eso es por un lado, digamos, consultoría individual, pero se ha visto la necesidad que esto se fomente desde la empresa. O sea, es decir, no alguien que dice, oye, ya me quiero, a recursos humanos levanto la mano, ya me quiero ir, sino yo, recursos humanos, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces se pueden hacer pláticas, pero integrales. Es decir, oye, a ver, se hacen las pláticas para personas en perfil de jubilación, es decir, 50 años en adelante. Okay. Cada quien que identifique, me faltan muchos años o menos, el nivel de reemplazo, que es lo que se llama, o sea, ¿cuál es el monto de pensión contra mi salario? ¿Qué tanto me va a alcanzar? Claro. Pero ya no se enfoca solo en eso. O sea, lo monetario es necesario, o sea, es un hecho que es necesario, pero es importante. ¿Cuánto te va a dar el IMSS? Pero tengo ahorros, tengo inversión, o sea, para complementar todo. Claro. Pero por el otro lado, también las prestaciones. O sea, mucha gente no lo visualiza, pero oye, pues yo tengo el salario, tengo el aguinaldo, depende de la empresa, utilidades, fondo de ahorro, vale de despensa, ¿no? Y entonces mucha gente incluso a veces dice, pues ya estoy esperando que lleguen las utilidades para, digamos, tener sus gastos y no endeudarse como o no endeudarse ese más, ¿no? extrita, ¿no? Que les ayuda. Entonces eso lo tienen, pero cuando se pensionan, ya no van a tener van a tener su pensión, que ahí todo es una incógnita hasta que hagan cálculos, qué tanto reemplaza contra su último salario y van a tener un aguinaldo. Claro. Pero no van a tener más. Entonces, si no hay una cultura de control de gastos, de ahorro desde antes y todo, no les va a alcanzar. No, totalmente. Es un hecho que no les va a alcanzar, pero muchas veces las personas no lo ven. O sea, dicen, bueno, yo me voy a pensionar. Y piensan que va a quedar igual. Y es que justo por eso quiero hablar, amigo, porque es un tema tan importante que hay veces que vamos viviendo el día a día y no nos detenemos a pensar en ese momento, porque hay veces que
pues tal vez lo vemos demasiado lejano o dicen, bueno, pues ya Fernanda del futuro se ocupará de eso, pero sí quiero compartirles a todos porque creo que hay poca información. ¿Quiénes son los candidatos a pensión? Pues mira, ahorita afortunadamente el campo, bueno, las personas que se pueden pensionar, o sea, ya es muy amplio. Si me voy un poquito atrás, prácticamente cuando alguien quería hacer cotizaciones, tenía que ser empleado, ¿no? Uh-huh. Tenía que trabajar para alguien más y que le diera seguridad social. Porque muchas veces también era, ¿sabes qué? Pues yo te voy a emplear, pero no tengo las posibilidades de pagarte la seguridad social. Y muchas veces cuando alguien está chico dice, mira, pues sí me interesa tener el ingreso, no va a pasar a mayores, te quedas ahí muchos años y es mucho el problema porque no se acumuló algo en la Afore para tu pensión y además alguien que, vamos, algo paralelo ahí, el crédito para la vivienda, ¿no? O sea, al final cuando alguien es trabajador, hay algo que se destina para la pensión y también para la vivienda. Así es. Pero si no acumulas nada, entonces hasta que ya pase el tiempo dices, pues como que ya voy a ver cuánto me toca. Oye, pues no tenía seguridad social, ¿no? Resulta que llevas trabajando 10 años, pero no cotizaste nada de eso. Pero afortunadamente ahorita el IMSS ha hecho muchos cambios para que la gente se pueda hacer aportaciones por su cuenta, ¿no? Ok. Uno de los casos antes, algunos, bueno, todavía pasa. Algunos casos es que la gente simula. Es decir, ¿cómo pasa eso? Oye, yo sé que quiero cotizar, pero pues yo tengo mi negocio propio. Uh-huh. Yo sé que tú tienes una empresa. Oye, Fer, yo te doy un dinero para que tú me reportes como empleado ante el IMSS y entonces pues ya, ¿no? Y el IMSS dice, pues sí me cayó el dinero, ¿no? Okay. Eso se llama simulación. Ok. Y el IMSS, así como es el mexicano tan con un ingenio de pues, yo lo voy a hacer por aquí, el IMSS ya lo sabe. O sea, el IMSS también dice, mira, esto no suena. Ya no me suena. Y entonces hay muchas cosas que él revisa, el IMSS, y si no tiene el sustento esa relación laboral, aunque caiga el dinero, no le... Sí, se dan cuenta que no es una relación laboral. Y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a quitar las semanas. Uh-huh. Y ponerlo así, ¿no? Se dice, oye, yo reporto que gano 15,000 pesos, ¿no? Y por ejemplo, dice, voy a revisar, ¿no? Porque ya tiene relación con el SAT. O sea, no es de que yo te creo y ya, ¿no? Claro. Oye, a ver, si hubo una relación laboral, entre otras cosas que puedo revisar es, yo espero que haya un depósito de una cuenta de la empresa a una cuenta tuya, ¿no? Sí, o sea, como pues, tu sueldo, tu nómina. Y eso pues pasó todo el año. O sea, eso si no lo hiciste en el momento, no se va a hacer después. Claro. Entonces, esa es una situación. Entonces, se simulaba mucho y entonces en realidad pues esos periodos se desaparecen, ¿no? O sea, el IMSS dice, no te los reconozco y los quita. Pero afortunadamente ha habido varios cambios que ahora alguien si es trabajador independiente puede hacer sus aportaciones por su cuenta. O sea, sí es importante que no sea una simulación, que se paguen los impuestos que se requieren y todo con el contador, no que se vea eso, pero yo soy trabajador, yo tengo, digamos, cumplo con mis compromisos con el SAT. Paralelamente puede hacer aportación. Eso es muy valioso porque ya ahorita mucha gente emprendedora, pues realmente, evidentemente no depende de un patrón. Claro. Y si no, nunca tendría seguridad social. Y entonces ya lo podemos hacer por nuestra cuenta. Sí, y de hecho es algo importante o aplica para dos sectores. Uno es la generación nueva que dice de inmediato yo voy a emprender, ¿no? Entonces desde ahí, o hay mucha gente que en algún momento trabajó para alguien y ahorita emprende o ahorita tiene un trabajo sin seguridad social. Entonces, esos años que tenía anteriores se pueden sumar con los nuevos, igual con este esquema de trabajador independiente y tener derecho a una pensión, ¿no? Entonces, eso es muy valioso. Claro, sí. Oye, pero vamos a regresarnos porque sabemos que los que son de la ley anterior como que nos llevan ventaja, ¿no? O sea, como que ellos van a tener una pensión, o sea, como que nos platiques esa diferencia. ¿Cómo es los que estaban con la ley anterior? ¿Cómo va a ser la pensión para lo que alcanzan? Y para ya las nuevas generaciones, pues nada más va a ser como Afore, ¿cierto? Exacto. Para que nos platiques de las diferencias. Mira, en el IMSS hay dos esquemas, ¿no? ¿Cuál es la ley anterior? Quien empezó a cotizar antes del 1 de julio del 97. Y ley Afore, quien después de esa fecha, ¿no? Digo, para muchos prácticamente todos los millennials ya no la libramos. Sí, para muchos es muy fácil, ¿no? Hacen un poco de memoria y ya. Pero me ha tocado casos donde
dudan si el primer trabajo tenían seguridad social, ¿no? Entonces ahí es donde, a ver, ¿qué sale en el sistema? ¿No? Claro. O a veces también ha tocado casos de que hay semanas perdidas, entonces se pueden hacer una búsqueda, pero el punto es que tener claridad si empezamos a cotizar antes del 1 de julio del 97 o después. Que ahí, o sea, digo, nos podemos dar más o menos una idea. O sea, en el 97, qué horror hacer cuentas ahorita, pero bueno, yo todavía no estaba trabajando, obviamente estaba muy chiquita, pero estamos hablando de, por ejemplo, como ahorita que tienen 40 y ¿cuántos años? ¿49 años? Por ahí son o sea, como que, ¿qué edad aproximadamente hoy es la que todavía alcanza la ley anterior? Pues mira, por ejemplo, alguien podría haber nacido en el 80. Ajá. ¿No? Y en el 17, a los 17 años empezó, digo, ahí con permiso de los papás y demás, como que no los forzosamente a los 18. Chiquitos. Y entonces hay como 44 años, ahí está por ahí puede como el ser rango, que ¿no? sí alcanzaron. Sí. Okay. Y incluso me ha tocado que algunos casos estaban estudiando y en vacaciones se fueron a trabajar a no se puede decir nombres. sí, pero, no, sí se puede todo. Bueno, lo que antes Six Flags, bueno, o antes Exacto. era Reino Aventura. Reino Aventura. Eso. Para los que sí trabajaron en Reino Aventura probablemente alcancen. Pero de verdad, o sea, a mí me ha tocado casos donde esa es la diferencia. O sea, claro. Oye, me voy en verano pues a trabajar ahí. Y ahí sí había formalidad. Ahí fue una diferencia entre. Sí. Me ha tocado casos así, tal cual, ¿no? Digo, pueden ser otros trabajos. De Batman o de Superman. O que hay operadores en los juegos mecánicos, ¿no? Pero, sí. Pero esa es una diferencia. Pero vaya. Claro. Si estás en la ley anterior, lo que te pide para poder pensionarte es menos los requisitos y el beneficio es más grande. Mucho mayor. Entonces, muy general. Mínimo piden 500 semanas, poquito menos de 10 años, ¿no? 500 semanas cotizadas o 10 años y mínimo 60 años de edad, ¿no? Y entre más nos alejemos de las 500 semanas, la pensión va a ser más grande. Es decir, o sea, número redondo, 10 años tengo, pues casi me toca una pensión mínima que el día de hoy son como 8,400 pesos. Oye, yo trabajé 30 años, me ha tocado casos así. Oye, se pueden hacer estrategias para mejorar la pensión si su salario actual no es muy alto, pero tienen muchas semanas. Okay. O sea, incluso una muy buena pensión con estrategia o con un salario muy alto en muchos años puede ser 70,000 pesos. Wow. O sea, sí, no, es un bastante gran cambio. Bien, pero sí hay estrategias para poder hacerlo, ¿no? Ahí es cuando se acercan expertos como tú. Y puedes ayudarles a hacer estas estrategias. Exacto, revisando las semanas que tienen, los ingresos, etcétera. Les ayudas para ver cómo alcanzar una mejor pensión, ¿correcto? Es correcto. Por ejemplo, alguien que tiene 30 años, pero siempre ha tenido un salario, digamos, 10,000 pesos. O sea, su pensión podría ser 12,000, 13,000, claro. Pero ya con esa estrategia, o sea, esos 30 años se aprovechan muchísimo y puede subir, o sea, aportan 2, 3 años en eso que se llama la 40, tal vez ahorita lo platicamos un poquito más a detalle, pero son estrategias para mejorar incluso el ingreso esa pensión, más allá de su mejor ingreso que tuvieron en su vida laboral, ¿no? Entonces, ese es como el primer grupo, ¿correcto? Así es. Luego hay otro. Exacto. ¿Qué es el de la modalidad 40? Modalidad 40 es el esquema, ¿no? Si no, ahorita lo dejo después, pero me brinco ahora a quien cotizó después del 1 de julio del 97. Es la nueva ley, ¿no? Que la ley Afore. Y ahí, en vez de 500 semanas, está aumentando gradualmente y vamos a llegar al tope de 1,000 semanas. Entonces, estamos hablando del doble, ¿no? Pide el doble, casi poquito menos de 20 años. Ahí también, la edad son 60 años. Pero más o menos ahorita la mejor pensión con esas condiciones son como 10,000 pesos. Más o menos. Entonces, eso ya es a lo máximo a lo que podemos incluso aspirar. Alguien que dijera, oye, yo gano mucho, gano 70,000, todo. O sea, no importa. 10,000 pesitos, ¿no? O sea, eso es lo máximo que vamos a alcanzar. Digamos, hay algunas excepciones, pero realmente es así. Y mira, lo pongo un poquito más ahí, no quiero tan técnico, pero hay algunas modalidades en ese esquema donde puedes hacer algo que se llama rentas vitalicias, ¿no? Si tienes cierto dinero en la Afore, o si no, retiros programados. Pero cuando no te alcanza para eso, dice el gobierno, bueno, yo te voy a ayudar. Si en tu Afore, no es una regla, pero es algo similar. Si en la Afore tienes menos de 1.8 millones, que yo creo que la mayoría no alcanza eso, entonces te toca la garantizada.
Ok. Y entonces por eso te toca a lo más 10,000 pesos, ¿no? Okay. Digo, y a lo más porque depende. O sea, garantizada ahí, estamos hablando con una renta vitalicia. No, o sea, digamos, como no tienes más de. O sea, garantizada 10,000. Sí, o sea, como no okay. Tienes más de 1.8 millones, no tienes derecho a elegir una pensión vitalicia, una renta vitalicia. Ajá. O pagos programados. Entonces dice el gobierno, yo te voy a dar una mínima. Ok. Y esa mínima para la nueva ley va entre 3,000 a 10,000 pesos. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo lo van a dar? Esa sí, puede, sí es de por vida. Ser vitalicio. Sí, es de por vida, pero de 3,000 a 10,000, o sea, nada que ver con... Justo ese es el tema que, pues, obviamente yo hablo con todos mis clientes que realmente, o sea, es una preocupación. Y no solo yo lo digo como agente de seguros para con mis clientes, sino yo también estoy realmente preocupada. Y eso que obviamente yo ya tengo diferentes seguros de retiro, de ahorro, y aún así siento que no nos va a alcanzar. O sea, es como, bueno, lo que tuve yo trabajado en mi Afore y tal, no me va a alcanzar. O sea, si estamos hablando de máximo 10,000 pesos, ¿qué vamos a hacer con esos 10,000 pesos? Y por eso obviamente invito mucho a la gente a ahorrar por su cuenta, ¿no? Que sí, me imagino que es lo que tú también les recomiendas cuando son esquemas, o sea, bueno, que estamos más bien en esta nueva ley, es la única opción que tenemos. Así es. Sí, cuando se hacen pláticas ya en general o para más jóvenes, o sea, se les dice el panorama y mucha gente no lo sabía. Hay gente que aún sabiéndolo no es su prioridad todavía, todo lo ve muy, muy lejos. Yo siento que o no lo entendemos o justo lo vemos tan lejos y decimos, pues nos preocupamos después, pero imagínate si nos empezamos a preocupar a los 50 años, ¿cuánto tiempo vamos a tener de ahorro para eso? He oído mucho la respuesta de, ¿y si no llego? Bueno, ¿y si sí? Bueno, sí, hay algo, hay dos caminos seguros, o no llego o sí llego, ¿no? Estamos como 50-50 en probabilidades. Sí, pero mucha gente dice, joven, o sea, mejor no hago nada porque igual no llego. Me lo gasto ahorita. Pero ¿por qué esperarse a ese momento y esa complicación, no? Entonces, totalmente. Sí, tal cual es de concientizarse para... Por un lado, o sea, sí hacer aportaciones en otro lado, incluso tal vez no en la Afore, sino en otros esquemas que dan más rendimiento. Pero también lo que les digo, bueno, o sea, sí hay que complementar, pero también intenten llegar a la pensión del IMSS. O sea, aunque sea baja, esos 10,000 pesos bienvenidos en algún momento. Digo, se van actualizando con inflación y todo. Sí, okay. Y sobre todo, y alguna gente ha sido más valorado el servicio médico del IMSS. O sea, cuando alguien se pensiona, ley anterior o nueva, tiene derecho al servicio médico del IMSS para ellos y sus beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos, pero a veces es un soporte. Hay gente que dice, mira, no es tan bueno. Pues sí, pero de eso a no tenerlo, exacto, ¿qué vas a alcanzar a pagar con 10,000 pesos? Sí, o incluso algunas ya tratamientos fuertes, operaciones que tal vez si no se tienen gastos médicos mayores, es muy complicado poder cubrirlo, ¿no? Totalmente. Entonces, sea poco, pero que se complemente con esa parte y ahorro, inversión, pero eso es completamente necesario. Oye, porque de otra manera va a ser muy complicado. Me dices todo esto de la Afore, que llegamos a los 10,000 pesos, pero ¿qué pasa? O sea, cuando le meten aportaciones adicionales a la Afore, ¿mejora? Mira, mejora un poco en realidad, pero para la nueva ley, ¿no? La de Afore, te dicen, oye, cuando ya te pensionas, eso que tú ahorraste de aportaciones voluntarias, ¿quieres sumarlo para que se divida en tu pensión? No te conviene porque realmente te van a dar casi lo mismo. Es lo que te decía, o sea, por ejemplo, te decía 1.8 millones hacia arriba, es otra historia, pero oye, yo tengo 1 millón, ¿no? Me van a dar, en el mejor de los casos, 10,000. Sí. Oye, pues yo aporté voluntariamente otros 100,000. Si me dicen, oye, ¿quieres sumarlo? Pues unos 100. Pero tomos es abajo de da lo mismo. Un 800. O sea, como que tendría que ser una gran diferencia de aportaciones adicionales para que convenga. Sí, o decir no. O sea, sí aporto, pero eso no me lo sumes a la pensión. O sea, me lo das por aparte, ¿no? Ah, ya entiendo. Sí vale la pena, pero como que en separado. Separado para que no te lo metan en la misma en la misma cantidad que estás diciendo. Exacto. Ok, eso no lo había entendido. Incluso hay un tema ahí. También, por ejemplo, hablando de las dos leyes, cuando tenemos la ley anterior del IMSS, cada una tiene muchas reglas ahí muy diferentes, pero cuando estás en la ley anterior, además de que te piden menos y te dan más dinero,
puedes recuperar cierto saldo del Afore cuando te pensiones, ¿no? La Afore tiene subcuentas y algunas te dicen, ¿sabes qué? Esto sí te lo regreso. Esto se lo queda el gobierno para el pago de las pensiones y no le va a alcanzar. Pero bueno, así es la regla y de todos modos te va a pagar, pues digamos, de por vida, ¿no? Sí. Pero en uno de esas subcuentas que te regresan es la Afore, perdón, el Infonavit. Ajá, Oye, que yo no pedí nunca Infonavit, te lo van a regresar. Oye, yo sí pedí, pero lo acabé de pagar y ahí tengo un tantito, te lo van a pagar. Eso es aparte. Así es, ¿no? Y no hay que hacer juicio ni nada. O sea, eso ya está por ley. Y digo, y está bien, ¿no? Y palomita. En la nueva ley, decíamos, o sea, te piden más requisitos, el monto es más chico, no te van a regresar nada de la Afore. Bueno, te regresan algo si empezaste a cotizar entre el 92 al 97, pero realmente, pues no, prácticamente no aplica. Entonces, también alguno de esos puntos es usa tu crédito. Ok. O sea, si no lo usas, no te lo van a dar nunca. No te lo van a regresar y de todos, pues, si estás abajo del 1.8 millones que decía, pues de todos tu pensión no va a cambiar ni un peso, pero no te van a dar nada. Exacto. Entonces, úsalo, ¿no? Incluso ahorita no solo es de un crédito de una vivienda nueva usada, sino también hay algo que se llama Mejoravit, que en realidad, o sea, mejoras de la casa. O sea, tal vez si no tienes tanto monto, digo, hay que revisar ahí detalles de requisitos, pero vale la pena usarlo porque si no, no lo vas a ver. O sea, no por eso va a mejorar tu pensión. En la mayoría de los casos. Entonces, eso es algo muy interesante de checar y de hecho tengo demasiadas preguntas, amigo. Entonces, vamos a una pequeña pausa. La verdad, estoy contenta porque estoy recibiendo nueva información y creo que va a ser muy valiosa para todos ustedes. Y no nos preocupemos, vamos a ocuparnos para seguir cumpliendo sueños y para generar más dinero. Entonces, vamos a una pequeña pausa. Regresamos a Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y estamos hoy con René Recendis. Y realmente tengo muchísimas dudas porque ahorita justo en la pausa le estaba preguntando, oye, dime que tú fuiste de esos que trabajó en Reino Aventura, que alcanzaste la ley anterior y resulta que no. Que tristemente no. Por un cachito, por un año, ¿por cuánto te faltó? Sí, yo estoy por un año, o sea, yo empecé a cotizar en el 98. Entonces yo soy de la nueva ley, entonces pues también el tema del ahorro y demás, ¿no? Entonces no hay de otra. Incluso, y es que estábamos platicando porque, o sea, René es especialista en el tema, yo soy agente de seguros y obviamente tengo muchos ya productos de retiro, de ahorro y tal, pero eso no quita la preocupación de que es algo que realmente debemos revisar y debemos hacer conciencia en todas las personas, porque creo que hay muy poca información o muy poco interés o siento que tal vez lo vemos muy lejano, pero es algo que pues hay que tomar cartas en el asunto totalmente. Y estábamos hablando, me quedó la duda esto de la modalidad 40. ¿Qué es eso de la modalidad 40? Mira, este es un esquema aprobado completamente por el IMSS. O sea, eso que quede claro, porque a veces también se oye en las redes, oye, voy a hacer algo para mejorar tu pensión y a veces no sé qué hagan o qué soporte, ¿no? Pero modalidad 40 sí es algo que está completamente aprobado por el IMSS. ¿Y de qué se trata? Cuando alguien no está ya trabajando, o bueno, no está con seguridad social, puede hacer aportaciones voluntarias. Entonces, eso, por un lado, ¿qué hace? Que siga sumando semanas. Es decir, por ejemplo, alguien tenía 55 años y salió de la empresa, ¿no? De la ley anterior estamos hablando. Sí, o incluso de la nueva. La modalidad 40 aplica para quien sea, ¿no? Pero dices, oye, pues me faltan semanas o quiero tener más semanas de cotización para cuando me pensione, ¿no? A los 60. Faltan 5 años. ¿Y qué hago en estos 5? ¿No? Y ya no quiero trabajar o por mi cuenta, lo que sea. Entonces, puedes hacer aportaciones voluntarias y eso se llama, suena raro. Aportaciones voluntarias en el régimen obligatorio, ¿no? Parece trabalenguas, modalidad 40 más sencillo. Y entonces, mientras haces esas aportaciones, pues sigues sumando semanas de cotización. Eso por un lado. Pero para muchos, y ahí sí, para la ley anterior, lo que funciona es la estrategia porque tienes la posibilidad de tú reportar el mismo salario que tenías, o sea, el último que tenías o uno más grande. Es decir, yo tenía ahí 15,000 pesos, yo reporto los 15,000 pesos. No es que yo le pague al IMSS 15,000. Yo pago unas cuotas relacionadas con esos 15,000 pesos, ¿no? Y mensualmente. Y mes con mes bajo una línea de captura o voy a directamente al IMSS y ahí me dan
línea de captura y yo pago en el banco, ¿no? Ok. Pero la posibilidad que yo tengo, si yo tengo la posibilidad de pagar más, yo no me reporto con ese salario. Yo me puedo reportar hasta un tope de 25 UMAS, que son alrededor de 75,000 pesos más o menos. Ok. ¿Cuál es la ventaja? En la ley anterior del IMSS hay muchos parámetros que se consideran para hacer el monto de la pensión, el cálculo. Sí. Pero entre uno de ellos es el promedio de los últimos salarios. Claro. Entonces, si tú ganabas 15, pero en los últimos años te reportas, porque puedes pagarlo también, con ese tope de 75,000 pesos más o menos, entonces tu pensión va a ser mejor. Claro. Porque tú mismo subiste el promedio. Entonces, ahí es donde se usa la estrategia para mejorar. Evidentemente hay que pagar, ¿no? Y más o menos eso representa como 10,000 pesos. Sí, pero vale mensuales, muchísimo la pena. Pero sí, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues pido prestado ahorita. Sí, claro. Pero eso va a mejorar mucho su pensión, ¿no? Yo tengo muy presente eso porque sí, cuando se acercan personas conmigo para una asesoría, que son personas tal vez mayores a 50 años que están con la ley anterior y que pueden hacer la modalidad 40, es algo que yo sí les recomiendo. Que le digo, oye, sí vale la pena que le inyectes ahorita estos últimos años para poder tener una pensión mejor, ¿no? O sea, como dices, ahorita saco de donde sea, pero para que tengan una pensión mayor. Pero ¿qué pasa si dices que esa modalidad 40 también aplica con la nueva ley? ¿Realmente conviene? Porque pues si yo le meto de todas maneras mucho, ¿no me van a dar más de los 10,000 pesos que hablábamos? Sí, no, es muy buena pregunta, pero incluso me voy a regresar un poquito. Uh-huh. O sea, sí conviene, pero cada caso es único. Okay. Es decir, a veces me ha tocado, oye, pues es que a mi vecino le funcionó y tiene una superpensión y entonces pues yo también, ¿no? Sí. Sí se requiere asesoría. Claro. Porque no para todos funciona y no para todos funciona igual. Por ejemplo, si alguien tiene muy pegada las 500 semanas, que recordemos que era el mínimo para la ley anterior, por más estrategia de modalidad 40, la pensión puede subir muy poquito. O sea, no va a gastar, si nos vamos al tope y eso y en 5 años, puede gastar 700,000 pesos. Sí. Pero si no tenía todas las demás condiciones, realmente no le va a tener un beneficio. Claro. Y me ha tocado ver casos donde, oye, de verdad yo pagué y pues ahora estoy esperando que me llegue una buena pensión para pagar. Sí, pero no te habías fijado en estas otras. Nunca. Oye, es que el INE me está robando. No. O sea, no había las condiciones, pero no se asesoró. Híjole, es que ahora, es tan importante la asesoría. Y ahora me voy a tu pregunta. ¿Qué tanto conviene en la ley nueva? En realidad, principalmente se usa en la ley nueva para tener los mínimos requisitos para llegar a esas 1,000 semanas. Ahorita no te piden 1,000, te piden menos, pero va aumentando 25 años cada 25 semanas cada año para llegar al tope de 1,000 semanas en el 2031, ¿no? Pero entonces ahí, por más estrategia, no vas a aumentar de esos. Simplemente es para cumplir. Sí, ¿sabes qué me faltan estos? Bueno, vamos a hacer. Ahora, también me ha tocado ver casos donde alguien no quiso pagar asesoría o no pudo o le asesoraron mal. Sí. Y está cotizando en modalidad 40 con el tope en la nueva ley. No conviene para nada. O sea, y casi ya está por pensionarse. No, pero ya casi está por pensionarse. Claro. Invirtió mucho dinero. Pero resulta que estaba en la nueva ley. Oye, pero ¿por qué me están? Es que tú no eras candidato para esa estrategia. Pero muchas veces no. La gente dice, o lo hizo solito, me tocó, o sea, si le funcionó a mi amigo, a mi compadre, a mi vecino, me va a funcionar. Y cada caso es único. Entonces, muchas veces, si ya que estamos hablando de una inversión fuerte, claro, hay que asesorarse. Oye, y una pregunta, por ejemplo, yo ya metiéndome aquí en una consultoría gratis con mi amigo René. Si yo trabajé durante un tiempo, obviamente yo con la ley nueva, pero entonces no cumplo con las semanas, hablando de mi Afore, ¿no me lo van a dar? No. Nada. No, y bueno, y pasa mucho ahorita. Cuando alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en la nueva ley y yo tengo 500 semanas, ¿no? Si alguien va antes de los 60 años, o sea, no se lo van a dar, ¿no? Claro. El punto es cuando ya pasas los 60 años y no cumplías las semanas cotizadas, te va a decir el IMSS, te va a dar una negativa de pensión. Te va a decir, ¿sabes qué? O sea, estás haciendo todo el trámite, pero no tienes el derecho. Con esa negativa de pensión te va a decir, evidentemente no tienes derecho a un monto mensual de por vida. Sí. Pero vas a ir a la Afore a recoger el dinero que se había acumulado. Por lo menos ahí como lo poquito que se acumuló, ¿eso me lo pueden dar? Sí, pero
Para esos casos se recomienda, si no faltan tantos años, hacer esas aportaciones. Oye, para llegar tengo pues yo una actividad económica, yo cumplo con el SAT, voy a hacer mis aportaciones al IMSS, no las mínimas necesarias, y sí conviene mucho más una pensión mensual, bueno, un monto mensual, aunque sea bajito. Que en una sola exhibición lo que te va a dar la Afore, ¿no? Eso menos, bueno, lo que tengas ahí menos, de hecho, menos impuestos, ¿no? Entonces sí, o sea, justo todas las personas que trabajamos de manera independiente, o sea, digo, yo me pongo como caso que soy agente de seguros y pues obviamente ya no estoy cotizando como antes, así con un patrón. Entonces dejé de cotizar, ¿no? Hace unos años. Entonces sí me convendría, por lo menos, para cumplir con las semanas y para que por lo menos me den pues lo poquito que pero tenemos de nosotros. Sí, exacto. Exacto. Incluso otra ventaja también de esas cotizaciones cuando alguien es trabajador independiente es que mientras tú pagas, tienes también derecho al servicio médico del IMSS, tú y tus beneficiarios. O sea, no es necesario que te esperes a la pensión para tener derecho. O sea, tan pronto se paga. Ya me reactivo, lo empiezo a hacer y tendría derecho. Casi de forma inmediata, digamos, al mes siguiente se tiene el derecho. Hay algunas restricciones para algunas enfermedades, periodo de espera de 1 o 2 años, pero pasando eso, y está bastante bien, ¿no? Entonces, claro, ese soporte adicional. Ojalá no se use, pero si no, de todos está. Oye, y una pregunta, por ejemplo, las personas que trabajan en el hogar ayudando, nosotros ¿cómo los podemos incluir justo para que también ellos puedan tener algo para el retiro y también tengan como el servicio médico? Mira, lo que ahorita mencionaba yo de trabajador independiente, si le ponemos nombre, se llama modalidad 10, ¿no? Ok. Y ha habido varios cambios, la verdad es que son buenos cambios para incluir a más personas que no tenían, digamos, la posibilidad de ser incluidos en la seguridad social. Y otro ramo es los trabajadores del hogar, personas trabajadoras del hogar. Okay. Entonces ahí tal vez lo primero que nos viene en la mente son las personas, por ejemplo, que hacen el aseo, son contratadas para hacer aseo en otra casa, ¿no? Sí. Ojo, no estamos diciendo ahí que alguien con una empresa, ¿no? Porque eso sí es claro, empleado, una relación patrón empleado, ¿no? Pero aquí de alguien o un empleador, ¿no? Pero también entran los jardineros, los choferes, cuidadores, o sea, entran muchos. Y hace poco hubo el cambio de ley que en realidad, digamos, alguien que contrata tiene la obligación, digamos, ya ni siquiera moral nada más, ¿no? O sea, sí tiene la obligación de darle la seguridad social a las personas que contrata. Sí. Y a veces es por día. Por ejemplo, en esos casos que a veces, oye, pues nada más alguien viene a apoyarme martes y jueves, ¿no? De cada semana. Sí. Así se sube en el sistema, ¿no? Entonces, pero, o sea, ¿cómo le tengo que hacer yo si, por ejemplo, viene 3 días a la semana? Entonces yo soy su empleador. Ajá. Y hay un esquema especial para ellos. Que también se llama modalidad 10 y ahí es donde ellos, mientras se definen los días, también se suben, digamos, en la plataforma del IMSS, cómo se van a dar de alta los días que se están considerando y, digamos, ahí está también definido el salario que se le da por día. Eso también les ayuda a ellos para reactivarse en el IMSS y también para seguir sumando tiempo para la cotización. Okay. Ojo, nada más aquí hay una pequeña diferencia. Si ellos, por ejemplo, están solo 3 días a la semana, entonces tal vez requieren como 2 semanas para cumplir una, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. O sea, realmente vale la pena porque si justo son como nada más por días y suponiendo que yo nada más lo hago y ella trabaja también en otros lugares donde no le dan, o sea, como que yo voy a estar pagando, pero tal vez no le alcanza al final las semanas que necesitaría. Posiblemente, digamos, el ritmo va a ser más lento, ¿no? O sea, tal vez ya pasan un año, que serían 52 semanas, tal vez va a la mitad, ¿no? Sí. Pero tal vez contigo está algunos días y el resto de la semana con 1 o 2 personas más y entre todos pues se suma, ¿no? O sea, al final entre todos que sumen la semana completa laboral y cuenta igual, ¿no? Y lo mismo, o sea, creo que también mucha gente también en ese sentido valoraría el tema de que en algún momento tener derecho al servicio médico del IMSS. Y también una obligación, por ejemplo, en esas cuotas que se pagan para las personas trabajadoras del hogar es que también incluso la persona empleadora paga lo del Infonavit. Claro. Entonces, por lo menos es como una ayuda ahí que podemos hacer. Digo que ahora ya es nuestra responsabilidad
como lo dices, pero tal vez tampoco es algo que sepamos y que no lo estamos haciendo, y por lo menos sí es una ayuda a irle sumando entre todos y para que también tengan el servicio médico que mencionas, que también es bien importante. Sí, que incluso en ocasiones podría haber algún accidente, ¿no? Cuando están en sus labores y alguien diría, bueno, voy a hacerme responsable de esto, pero podría ser un gasto muy fuerte. Sí, claro. ¿no? Sí, y en realidad, si es. tiene el seguro, sí, oye, ya tiene bueno, por lo menos allí donde tienes atenderse. ese soporte, ¿no? Exacto. Oye, y platícame ahora del tema del programa del bienestar. ¿Va a cambiar en el futuro o qué ha dicho el gobierno al respecto? Mira, si hay un cambio, mira, y también ahorita me regreso un poquito antes de moverme. Lo de modalidad es que decíamos, por un lado, los trabajadores independientes, ¿no? De hecho, con o sin empleados, porque hay gente que completamente independiente a veces, oye, pues alguien me apoya y, o sea, sí lo tengo como empleado y entonces con o sin con alguien a tu cargo, modalidad 10. Personas trabajadoras del hogar, pero hay otro esquema, bueno, hay otro grupo que también está en esta modalidad 10, que son trabajadores mexicanos en el extranjero. Okay. Eso también es muy valioso porque, o sea, muchas veces conocemos a algún familiar que se fue a, principalmente decimos Estados Unidos, pero en cualquier lugar, país, cualquier ¿no? País. Uh-huh. Oye, pero es que se fue sin papeles, entonces, ¿qué va a pasar? Eso es ajeno. O sea, ellos están allá trabajando, ¿no? Igual la familia aquí está en México, pueden desde allá hacer aportaciones. Uh-huh. Y entonces también van a decir, oye, pero ¿y el servicio médico? Bueno, su familia aquí en México sí va a tener derecho al servicio médico. Él allá no hay una cobertura que claro. brinque México, pero sí, y él cuando llegue a México, en algún momento regrese, va a tener derecho a una pensión. Claro. Entonces eso también es bastante valioso, claro. porque antes también era un sector que no estaba en la visibilidad no estaba considerado. De la seguridad social, ¿no? Entonces claro. ahí está. Okay. ¿No? Entonces prácticamente son esos tres y estos esquemas son muy, muy recientes. Okay. Ahora me brinco lo que me preguntabas de hubo un cambio de reforma el inicios de mayo de este año, muy, muy, muy reciente. Sí. No me voy a meter, digamos, a política, ¿no? Porque alguien podría decir, oye, el cambio fue bueno, fue malo, esto, ¿no? Pero no me voy a meter, pero tal cual lo que es, ¿no? ¿Qué fue el cambio? Lo que decían, ¿sabes qué? Hubo una disminución del beneficio de pensión para las nuevas generaciones, ¿no? Lo que decíamos, quien empezó a cotizar después del 97. Sí. Entonces, en algún momento decían, oye, ¿sabes qué? Vamos a dar una mejora para que ahora tengan, se puedan pensionar con el 100% de su salario. Uh-huh. Sí, pero las letras chiquitas es que con tope de 16,700 o sea, más o menos. Es el 100%, ¿no? Pero con tope de 16, entonces ya está como medio rara. Sin embargo, sí es una mejora. Que decíamos hace rato, oye, pues a lo más me iban a dar tal vez 10,000 pesos. Ahorita le están subiendo como a 16 ¿no? y cacho. Digo, y estos montos son de ahorita, pero pues se van a ir actualizando con inflación. Entonces, si hay una mejora, lo que la gente no estaba tan de acuerdo, o muchas veces era como, oye, pero creo que no es justo. Es porque decían, bueno, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Sí. Ese dinero sale porque las personas que tienen más de 70 años o 75, ya no recuerdo bien, que no están activas y que en algún momento tenían algo en la Afore, ese dinero se va al fondo de pensiones del bienestar. Uh-huh. Entonces decían, oye, pero pues es que no le correspondía, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque hay gente que, pues ese dinero estaba ahí, uh-huh. no recordaba que lo tenía o no lo quería sacar. Y entonces ahora dicen, oye, ¿por qué se lo queda el gobierno? Digo, cada quien. Sin embargo, lo que decía el gobierno es que si alguien que tenía ese dinero y ahora lo reclama, se lo van a dar, ¿no? Ok. No está claro el procedimiento, pero sí se lo van a dar. Y entonces, digamos, de ahí está ese extra, ¿no? Que antes no estaba. Uh-huh. Y también algo más que no se menciona tanto es que ese complemento, ¿no? Para llegar a, o sea, de los 10,000 a esos 6,700 más, está establecido si hay fondos. O sea, ahorita va empezando. O sea, es únicamente si hay fondos. Ajá, o sea, en algún momento podría ser una gran masa de pensiones y que no haya, sabes que pues ya no te alcanzó, ¿no? Ya no tienes ese complemento. Sí. Pero bueno, está definido así. Creo que sea como si es una mejora, podría ser tal vez temporal, sí. Podría durar solo algún tiempo o podría durar mucho, no lo sé, pero en realidad
podría, para las personas que están prácticamente ya a pensionarse muy cerca, Sí. pues sí tener una mejora en el monto que van a Pero recibir, bueno, ¿no? como dices que también depende de varias cosas, yo siempre les digo, está bien si tienes la pensión o está bien si tienes Afore, pero no podemos nada más depender de lo que tenga el gobierno o si cambian las leyes, y por eso pues yo invito muchísimo como al ahorro personal. Oye, y esta noticia que salió también hace como un mes o un poco más de las Afores inactivas, no reclamadas, yo tengo algunas personas que me dijeron, no me puedo mover porque ya estoy muy preocupada que me van a quitar el Afore, pero eso nada más eran las que no están reclamadas de personas mayores a determinada edad, ¿cierto? Es correcto. Sí, o sea, quien está activo, y es más, puede estar alguien activo y tiene 70 años, o sea, no hay problema. Y no tiene por qué porque preocuparse. sigue cayendo recursos y se ve reflejado, ¿no? Pero alguien que ya tenía tiempo es donde está el problema, ¿no? O sea, que nada más que tienen como inactividad. Sí, y es que ahí hubo una polémica fuerte porque en realidad... pues mucho es como de política y oye, no, pues es que es un robo, es que te van a quitar. O sea, había mucha desinformación. Entonces ahí era el problema de que mucha gente decía, no, pues es que esto no debería estar pasando, ¿no? Digo, al final ya se aprobó. Todavía hay muchas dudas de cómo va a funcionar. Todavía hay unos puntos finos, pero ya está aprobado. Ok. No, ya, o sea, ya y en su momento, inicios de mayo, estuvo en el diario oficial de la Federación. O sea, ya es un hecho. Sí. Hace tiempo también ya las Afores ya identificaron cuáles eran las cuentas que estaban inactivas, ya transfirieron al Fondo de Pensiones del Bienestar. Y entonces, o sea, ya está avanzando, ¿no? Ok. Pero para todo esto, obviamente se necesita, como dices, una asesoría profesional, pero yo encuentro muchos amigos y clientes que me dicen que ya se están asesorando o me dicen, ya hablé con una persona, le entendí la mitad y me está recomendando tal, pero ¿cómo le podemos hacer para realmente encontrar un asesor preparado? O sea, ¿en qué nos tenemos que fijar para poder confiar en esa persona? Porque estamos hablando de que eso va a determinar nuestro futuro. ¿Cómo podemos hacer para encontrar un buen asesor? Claro, mira, sí hay muchos, ¿no? También si vemos en la red, o sea, hay mucha gente que no, digo, hay de todo. Yo creo que ahí el tema es, sobre todo puede ser a veces tema de recomendación, pero también que te expliquen con claridad qué se está haciendo y por qué, ¿no? Uh-huh. Más allá de alguien, no por hablar con tecnicismos va a decir esto es mejor porque igual y no le entiendes, ¿no? Claro. Simplemente es, o sea, ¿por qué se va a hacer esto? Entenderlo, y eso es bastante valioso. Ahora, por ejemplo, con eso que dices de la seguridad, por ejemplo, con alguien. Me ha tocado ver casos donde hay gente que no puede o no quiere pagar una asesoría uh-huh. y dice, mira, yo voy a ir directo al IMSS. O sea, uh-huh. pues qué más que directo en el IMSS me van a decir si puedo hacer esto o no, ¿no? Sí. Y honestamente hay gente en Ventanilla muy capaz, o sea, muy buenaza en lo que hace, sí. Pero hay otra que no. Sí. Y si tristemente el cambio de turno te tocó y alguien que no sabía, de verdad me ha tocado, oye, es que yo quiero hacer esto. No, eso no se puede hacer aquí porque no tienes el derecho y todo. Y ya o sea, se va con una mala idea de que no podía y tal vez era cuestión de hacer un pequeño trámite. Exacto. Y ya no se hizo, ¿no? Entonces, ese es por un lado de que tristemente no confiar solamente en eso. Sí. Hay muchos asesores o investigar, pero realmente también se requiere investigar mucho. Digo, nosotros que estamos en esto, revisamos y nos actualizamos porque hay muchos cambios, ¿no? Sí. Y el otro es cuando a veces alguien dice, mira, pues voy a ir directamente al IMSS y ahí en las escaleras se acerca alguien, ¿no? Y los dichosos coyotes de, oye, yo te ayudo, ¿no? Claro. Eso de yo te ayudo, la verdad es que es muy riesgoso porque podrías entregar información valiosa, personal, a alguien que no conoces. Y de verdad, el mejor de los males, o el menor de las males, es que te robe el dinero y ya, ¿no? ¿Qué quiere decir? Oye, yo te voy a ayudar con el trámite de corrección, de empezar con tu trámite, lo que te cobren, ¿no? Sí. Y ya. Pero cuando entregas documentación, tu nombre, tu INE, tu dirección, o sea, se han visto casos de robo de identidad. Oye, me están pidiendo, oye, yo no saqué un crédito y por qué, cómo tienen mis datos. O sea, es mucho el riesgo. Entonces, alguien de confianza, de plena confianza, igual si alguien, pues recomendación,
o que indaguen, ¿no? Claro. También investigación, pero no se vayan a entregar a alguien papeles así de que Sí, el primero que te totalmente. diga, no, oye, o a veces también ha tocado el caso de que en teoría es muy barato y pero al rato te cobran muchísimo de la pensión. O sea, a Sí. veces hay casos de que te cobran múltiplos del primer monto de pensión y además algo de lo recuperas del Afore. O sea, cuando pues eso es tuyo. Entonces Claro. sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Totalmente. Y hay veces que justo me dicen, oye, es que no tengo ahorita dinero para la asesoría. Y le digo, híjole, si no tienes dinero ahorita para la asesoría, imagínate después. O sea, es como de lo más importante que tienes que hacer un pequeño sacrificio tal vez ahorita para poder hablar con un asesor profesional, que eso va a determinar todo tu retiro. O sea, creo que sí son temas súper importantes y que deben ser prioritarios totalmente. Oye, y tengo duda, tú que eres experto en eso, ¿cómo tienes preparado tu retiro, amigo? Pues mira, voy a empezar bueno, tristemente, yo estoy en la ley, Sí. en la nueva ley, ¿no? En algún momento en una de las empresas que estaba, que sí tenía planes complementarios o planes privados, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por ley, cuando hay sector privado, Uh-huh. o sea, tienen los patrones la obligación de dar seguridad social, ¿no? A sus empleados. Sí. Pero hay ciertas empresas donde en sus paquetes de compensaciones tienen un adicional, ¿no? Quieren diferenciarse contra su competencia, entonces tienen planes privados. Uh-huh. Y de ahí, digamos, esos no se compran con una aseguradora, se van construyendo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de acuerdo a las políticas de la empresa, lo que quiere darle a los trabajadores, se hacen aportaciones. A veces la empresa dice, ¿sabes qué? Yo voy a aportar algo por ti, tanto tal vez un porcentaje de tu salario mensual. Uh-huh. Hay otras que dicen, ¿sabes qué? Si tu empleado aportas, yo te voy a dar un complemento similar, la mitad, lo que sea, algo relacionado Uh-huh. con eso, Uh-huh. para hacerlos partícipes, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de esquemas estaban en la empresa que yo en algún momento estaba. Y entonces ahí era bueno porque uno ahorraba y lo que ahorraba la empresa, digamos, es como un rendimiento casi inmediato, ¿no? Si lo viéramos de otra forma. Sí. Más el rendimiento real donde estaba administrado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso muchas veces ayuda, aunque muchas veces que hay gente que lo tiene, digamos, en trabajadores, en sus trabajos, tal vez no lo visualizan la importancia o el beneficio que también la empresa le está dando. Entonces, Claro. Eso es muy bueno. Bueno, ahí estaba aportando y al momento de salir, pues ya eso se tiene que transferir a otra cuenta, Uh-huh. pero con un mismo fin de retiro. Ok. Porque tiene ventajas fiscales. Entonces, Ok. si yo dijera, oye, pues ya me lo quedo yo, en realidad sería que te van a grabar impuestos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero entonces ahí yo lo pasé a la Afore Uh-huh. y además hoy yo ahorita en la Afore estoy haciendo también aportaciones. Y así es como pues vas preparando. Y bueno, Sí. Yo siempre les digo a todos, hay que buscar diferentes instrumentos, no quedarnos únicamente con lo que tenemos, porque pues, hay que buscar más ingresos, más ahorro para prepararnos para las vacaciones más largas que vamos a tener, que es cuando llegamos a los 65 y de ahí hasta que lleguemos. Últimas recomendaciones, amigo. Pues mira, yo creo que ahí sí el tema del ahorro, incluso ahorita con lo que mencionas, a veces que pongo un ejercicio muy simple, oye, alguien que se quiere pensionar a los 60, ¿no? La esperanza de vida del mexicano entre 73 a 79 años, Uh-huh. ¿no? Vámonos a los extremos, o sea, alguien se pensiona a los 60 y la esperanza de vida es 69, sabemos que son datos, o sea, hay gente que vive más, muchísimo más, ¿no? Y con muy buena calidad de vida. Pero estamos hablando números redondos 2 décadas. Así O sea, es. y la pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente en nuestra vida productiva para tener solvencia financiera de 20 años? O sea, sí es así y la verdad es que no. O sea, muy poca gente yo creo que cumple eso, pero la mayoría va a tener que trabajar, ¿no? Tal vez algo diferente, un negocio propio, pero sí necesita muchas veces un complemento y sobre todo la gente más joven, ¿no? Entonces, yo ahí diría, no hay más que investigar y hacer algo. Y no muchas veces he oído que
el segundo mejor momento para ahorrar es hoy. El mejor era ayer. Exacto, pero pues ya no se puede hacer nada. Entonces, investigar y ahorrar. Y ahorrar me refiero también una cultura de ahorro, porque a veces es, mira, aquí me va a llegar mi semana, mi quincena, mi mes, y si me sobra, ahorro. Y debe ser eso al revés. No. O sea, primero ahorras y luego ya ves en qué te pones a gastar. Nunca va a sobrar. Entonces sí, esa es una bolsita más, así como el alimento, como el transporte y demás necesidades que tenemos. El ahorro está ahí, ¿no? O sea, no es lo que va a sobrar, porque si no, nunca vamos a lograr. Hay que ponerlo siempre como prioridad. ¿Dónde te podemos buscar, amigo? Pues mira, está en mi correo rene.recendis@acertval.com.mx, o también les paso mi número de celular, el 55 73 92 55 91. Tenemos oficinas en La Condesa, en la Avenida Tamaulipas, pero igual con un WhatsApp ahí que me escriban y ahí podemos empezar a platicar. Y de verdad, toda mi recomendación me ha ayudado muchísimo con varios clientes que están ahí viendo el tema de la pensión, y es bien importante tener gente con experiencia, comprometida, responsable y que nos va a ayudar a planear el retiro. Esto fue Sueños y Dinero. Muchísimas gracias, René. Muchísima información. Todavía hay muchísimas cosas. Te voy a tener que volver a invitar para seguir hablando del retiro, porque sin duda es un sueño que todos tenemos, llegar a la libertad financiera en esa etapa, pues que todos esperamos que sea muy digna y buena. Así es que muchas gracias a ti. Un gusto y un placer, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Esto fue Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva.